Grandioso exaltar su nombre. Cuando le adoramos, entonces Él se manifiesta. Su aceite fresco, su presencia nos llena. Gracias, Dios. Sean todos bienvenidos en este día a este santuario. Si usted nos visita por primera vez, bienvenidos. Mi oración es que usted reciba una impartición de Dios en este día. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para estudiar la palabra un poco. Y quiero que tome su Biblia y se ubique en Mateo capítulo 10. Y allí vamos a leer los versículos 28, 29, 30 y 31. Y de esta manera vamos a colocar un fundamento para el mensaje que quiero impartir en este día y bendecirle. Hoy quiero hablarles de un tema que he intitulado Rompiendo la ligadura del temor. Rompiendo la ligadura del temor. Y leemos la palabra de Dios acá. Jesús habla a sus discípulos y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Esto es una pregunta que Jesús hace. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hay una versión que dice: ninguno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, su papá Dios sabe cuál es el cabello número 1 de tu cabeza. No es que Él sabe, Jesús no está diciendo que Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, no. Está diciendo que cada cabello que tenemos está contado. El cabello número 1, el 2, el 3, el 4. Si Dios lo quisiera sacar de tu cabeza, Él puede decir: este es el cabello número 10. ¡Pam! Y lo saca. Así de bien está diciendo Jesús a sus discípulos: Dios te conoce y Dios te cuida. Versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay una escritura coloquial que la gente cita creyendo que está en la Biblia y dice: la Biblia dice que una hoja no cae en el piso sin que Dios lo permita. Pero eso no está en la Biblia. Lo que se parece más a ese dicho es esta escritura. Dice que Dios no permite que un pájaro muera sin que no sea su voluntad. Ahora, es importante entender la conexión de estos versículos y traerlos al contexto de lo que Jesús viene hablando. Si usted estudia Mateo capítulo 10, Jesús está enviando a sus discípulos a hacer una tarea de expulsar demonios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús está multiplicando en 12 al principio y los está enviando a libertar a la gente. Pero Jesús le dice a ellos: yo los estoy enviando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Van a tener dificultades. Si ellos me llamaron a mí Belcebú, ¿qué no harán con ustedes? Y Jesús comienza a decirles el panorama de los peligros que se pueden presentar al ellos salir y hacer la obra de Dios. Pero Él concluye con un pensamiento y una enseñanza muy importante para alejar el temor de sus corazones. Él les dice: ustedes no tienen que temer a aquellos que pueden matar su cuerpo, porque el alma no la pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Déjeme decirle algo, Satanás no tiene la potestad de enviar a nadie al infierno. Satanás no tiene la potestad de enjuiciar a nadie para enviarlo al infierno. Dios el Creador en la palabra demuestra que Él será el gran juez de todas las personas. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que temer es al Creador, a Dios. Y ese Creador no permite que un ave caiga a tierra sin que sea su voluntad. Es más, Él conoce cuál es el cabello, número 1, número 2, número 3, de tu cabeza. Él te conoce así y así de bien Él te puede proteger. Les dije que le quiero compartir del tema rompiendo la ligadura del temor. Y en este bosquejo quiero hablar de algunas cosas, incluyendo la definición de esta palabra temor, los tipos de temor que existen, las maneras a través de las cuales Satanás infunde temor. Vamos a hablar de la importancia de la armadura de Dios en contra del temor, agentes importantes contra el temor, como lo son el amor de Dios y la presencia de Dios. Y luego vamos a finalizar con algunas escrituras que son indispensables de conocerlas para echar fuera el temor. ¿Cuántos de los que están acá han sido atacados por el temor? A ver, levante su mano. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación donde el temor lo ha atacado duramente? Pero vamos a ver cuáles son los niveles del temor y cómo nosotros podemos hoy salir de este santuario Luz de las Naciones Sur libres del temor. Romper por la unción de Dios la ligadura, la atadura, porque el temor se puede convertir en una atadura. El temor no solamente es un espíritu, sino que el temor puede convertirse en un estilo de vida de la persona y ésta se convierte en una atadura. Pero déjame decirte algo, hoy vas a salir libre de este lugar. La presencia y la unción de Dios te va a libertar del temor. Vamos a definir esta palabra. Es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Note que en las dos definiciones que acabo de leer, el concepto declara que este temor se puede producir por algo real o imaginario, o se puede producir por algo que es supuesto, que alguien se ha pintado en la cabeza o que es real. Cuando nosotros estudiamos a las personas que constantemente están en temor, no siempre están sufriendo de porque la situación es real, sino que el enemigo ha dibujado, ha tejido en su mente un panorama para que esta persona viva esclavizada al temor. También por este concepto podemos ver que la persona puede estar en la jaula del temor, no por algo que está pasando en el presente, sino que alguien puede vivir en temor en el presente por algo que pasó en el pasado que causó un trauma, o aún pensando que algo le puede pasar en el futuro. Note bien lo que estoy hablando. Quiero repetir esto. Hay personas que hoy están atemorizadas por algo que podría ocurrirles en el futuro.
Hay personas que están atemorizadas por algo que pasó en el pasado y viven su presente cada día atados con el temor. Ahora, es muy importante entender de dónde vino el temor. El temor entró a la raza humana producto de la caída del hombre en el Edén. En Génesis 3:10 encontramos que la respuesta que Adán le da al Creador después de desobedecer es: tuve miedo y me escondí. Esa palabra no existía, ese sentimiento no existía antes de la caída del hombre. Después que el hombre desobedece, dice que el hombre respondió cuando el Creador lo llamó. El hombre respondió: estoy desnudo, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? El temor vino al hombre después de la caída. Dios no creó al hombre con este sentimiento de temor. El hombre fue creado para gobernar sobre todas las cosas, sobre todo animal y sobre toda la bestia o las bestias del campo. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ni siquiera a las bestias salvajes el hombre le temía. Y por eso vemos que personas han entendido esto y se han convertido en domadores de animales peligrosos como el león, como un cocodrilo y como otras bestias. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del hombre no existía el temor, ni siquiera a los animales. Adán llamaba a un león y el león le obedecía. Adán podía acercarse a un oso tranquilamente porque el oso fue creado para obedecer al hombre, no para maltratar y para dañar a la raza humana. El hombre no tenía ningún sentido o sentimiento de temor. Esto viene como consecuencia del pecado en el huerto del Edén. El temor Dios no lo creó. Por si acaso el enemigo le ha sembrado la mentira en su mente: bueno, tienes que conformarte con vivir en temor hasta que dejes de vivir en esta tierra. Déjeme decirle algo: Dios no te diseñó. En el diseño de Dios original, tú no fuiste creado para que vivieras en temor. Dice: yo creé al hombre a mi imagen y a mi semejanza, y en el reino de Dios y en su naturaleza no existe el temor. Cuando la Escritura dice temed a Jehová, no está hablando del temor de terror, está hablando de reverencia y respeto. Cuando usted vea en la palabra temed al Señor, temed a sus caminos, a sus preceptos, no está hablando de que usted tiene que sentir miedo por Dios. Dios no se mueve por miedo, Dios se mueve por la fe. El miedo, y eso lo vamos a hablar más adelante, el miedo es lo opuesto a la fe. Dios se agrada por la fe, el enemigo se agrada por el temor. El sistema de cómo el reino de las tinieblas es gobernado es por el temor. Y el sistema de Dios, cómo el reino de Dios funciona, es por la fe. Dios no creó en su diseño que el ser humano fuese atormentado por el temor. Pero vamos a definir o vamos a decir algunos tipos de temor. Básicamente el temor se clasifica en dos. Número uno, el temor racional. Y este es el miedo natural que la persona siente cuando se encuentra en una situación peligrosa y que atenta en contra de su vida. Ejemplo, tenemos muchos personas que tienen miedo a acercarse a algún animal. Por ejemplo, si usted ve un letrero en un portón que dice perro bravo, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a acercar? No, ¿verdad? Usted leyó el letrero y se mantiene lejos de allí, porque si me acerco me puede morder. Cuando usted va a algún zoológico, los animales están encerrados, el león, el oso, todo está encerrado. ¿Por qué?
Porque son peligrosos y usted tiene un miedo natural para no acercarse a esos animales. Ahora, este temor racional entró también en la raza humana por causa del pecado. Pero es el temor que la mayoría de nosotros continuamente experimentamos. Si usted escucha algo anormal, si usted te dicen no salgas para la calle porque en este momento está pasando algo muy malo y si sales te pueden quitar algo. Entonces ese miedo hace que usted permanezca en el lugar seguro. Es el miedo que se manifiesta en su vida para protección. Ese es el temor racional. Usted no quiere exponerse a situaciones que le pueden lastimar. Pero existe un temor irracional y allí es donde yo me quiero afincar en esta mañana. Porque es el temor anormal, es un temor que conduce a la gente a la esclavitud y no deja que el propósito de Dios sea cumplido en su vida. Este temor irracional se manifiesta en diferentes variantes. Una de ellas es la fobia. La fobia se define como un miedo intenso y desproporcionado hacia una situación. Hay personas que tienen fobia para volar, hay personas que tienen fobia para manejar, hay personas que tienen fobia a estar solos. ¿Ves? Una fobia es algo incontrolable muchas veces y es algo pronunciado en la vida de la persona. Aquí entonces el temor comienza a convertirse en una atadura para aquellos que están sufriendo. Por ejemplo, yo no soy fanático de volar, pero cuando estoy en el avión hago otras cosas y me mantengo en calma. Pero hay personas que están allí y entonces yo he visto personas cerca con un rosario, rezando en todo el viaje. Hay personas que quizá tuvieron un accidente automovilístico y desde esa vez les quedó una fobia para manejar porque piensan que van a tener un accidente nuevamente. Hay personas que tienen miedo de quedar solos en la casa. Hay personas que tienen fobia de entrar en un elevador, en un ascensor. Hay personas que tienen diferentes fobias y aquí es cuando las tinieblas aprovechan estas debilidades y estas ataduras para mantener enjaulada a la persona. Entonces el temor irracional se manifiesta, número uno, en fobias. Otra variante es el pánico. Este se define como un trastorno de ansiedad o colapso nervioso que se caracteriza por episodios inesperados y repetidos de intenso miedo acompañados por síntomas físicos que pueden incluir dolor en el pecho, palpitaciones aceleradas, falta de aire, mareos, sudoración, angustia o molestia abdominal. Esto se conoce como colapso nervioso o ataques de pánico. Este es un nivel aún más profundo que la fobia. En este nivel la persona sufre un dislocamiento mental. Es decir, la persona cuando está en un estado de pánico, usted le puede hablar y usted le dice, ese dolor que estás sintiendo no es porque estás enfermo. Ya te hicieron los exámenes, ya fuimos al médico. Eso es porque tienes un pánico, un temor en tu vida que produce lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, que producen que tu cuerpo comience a sentir dolores y síntomas que tú crees que estás enfermo, pero es el estado emocional en el cual tú te encuentras en el momento, porque el alma y el cuerpo están tan conectados que cuando el alma sufre, el cuerpo sufre y allí se manifiesta. Y tú le dices a la persona, tranquila, no te vas a morir. Y la persona te mira, pero al mismo tiempo no te está prestando atención. Tú le dices, la palabra dice que nada malo te va a pasar y te mira. Y tú sabes en sus ojos que te está escuchando, pero su mente está en otra parte. ¿Por qué? Porque la persona que está en un estado de pánico, su mente se disloca. Tienes que ayudar a la persona a recuperar su atención mental y luego ministrarle la palabra de Dios y ministrarle en oración. No es fácil estar en ese estado de pánico. Cuando usted ve a una persona allí, no diga, ay, no, tranquilo. No, hay personas que solas no pueden.
necesitan asistencia, ayuda. Y ya vamos a ver cómo usted puede ser libre de estas cosas. Desde hace tiempo quería ministrar este mensaje porque últimamente he tratado y he visto a muchas personas con colapsos nerviosos. Estos colapsos nerviosos se pueden manifestar como una serie de estrés acumulado en la persona y se desencadena en un colapso nervioso. Y usted se pregunta y usted dice, pero si yo nunca sufrí de esto, ¿sabe qué fue? Una acumulación de estrés en su vida que desencadenó un colapso nervioso. El enemigo aprovechó esto y ¡pum! Usted dice, ¿por qué estoy temblando? ¿Por qué siento este terror? ¿Por qué siento esto? Y por eso la Biblia nos recomienda en todo y dice, no se afanen por nada. Dios conoce todo. Entonces la persona está afanada y afán y afán y afán y llega un momento que ¡pum! Explotan en un colapso nervioso. Hay personas que están enojadas todo el tiempo y ¡pum! Explotan un colapso nervioso. Cuando usted se vea enojado todo el tiempo, vaya a la presencia de Dios y diga, un momento, ¿sabe qué oro yo a veces? Yo le digo, Señor, yo quiero vivir este día no en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Yo quiero vivir este día en sabiduría y no en tonterías. Entonces, cuando usted identifique que está enojado todo el tiempo, usted dice, yo voy a la presencia de Dios para calmarme y para habitar en el fruto del Espíritu. Entonces, este temor irracional se manifiesta también en estos ataques de pánico que mucha gente está sufriendo. Ahora, ¿cuáles son las maneras a través de las cuales Satanás infunde temor? Yo quiero que preste mucha atención porque aparte del mensaje del temor, vamos a estar hablando acerca de algunos principios que tienen que ver con demonología y con guerra espiritual. Porque estamos hablando de un arma que Satanás usa constantemente en contra de la gente. La manera más común de cómo Satanás infunde temor es a través de los pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. El reino de las tinieblas usa estos pensamientos para ministrar a la raza humana. Estas son voces sin sonido que vienen a tu mente. Y estas voces son voces de muerte, de enfermedad, de fracaso, de separación, de soledad y de robos. Es más fácil lidiar con esto cuando ves a tu enemigo. El ataque mental en la escala satánica, en mi opinión, es uno de los más peligrosos. Porque no estás viendo a tu enemigo. Es decir, cuando alguien te habla, tú dices, bueno, no, me lo dijo la persona. Pero cuando esas voces sin sonido, escúcheme bien, te hablan a la mente y te da un dolor de espalda y la mente te dice, ¡ay! Tu abuelita se murió de eso, ¿recuerdas? Eso es que tienes un tumor en la columna. Y usted se ríe, pero cuando los ataques de las tinieblas vienen directamente a la mente, no es muy divertido eso. Y sientes un dolor de cabeza y esa voz sin sonido te dice, te vas a morir de un derrame cerebral en este momento. Tu esposa te va a dejar, tu esposo te va a dejar. Son dardos en la mente que vienen directos de las tinieblas. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando esos dardos vengan a tu mente? En mi opinión, yo pienso que Jesús en el desierto no fue atacado por un enemigo físico. Es decir, yo no creo, de repente estoy equivocado, pero en mi opinión, el ataque en el desierto que sufrió Jesucristo no fue que Satanás tomó el cuerpo de un animal o se personificó y habló a Jesús, di a estas piedras que se conviertan en pan. Yo pienso que ese ataque fue a nivel mental. ¿Por qué es tan peligroso este ataque a nivel mental? Porque la gente que no conoce el mundo espiritual, cuando escucha esa voz sin sonido, cree que es su propia mente. O dice, ay, estas locuras mías. Ignora completamente el reino de las tinieblas. ¿Sabe qué hago yo cuando escucho una voz de esas sin sonido, pero es maligna?
inmediatamente yo permito que una palabra de Dios salga por mi boca. Analice el ataque satánico que sufrió Jesús en el desierto y analice cómo Él fue activo para contrarrestar el ataque de las tinieblas. Ese ataque fue tan fuerte que fue al inicio del ministerio de Jesús. Entonces, este es un ataque, un alto nivel de ataque en el reino de las tinieblas. Alto nivel. ¿Cuántos han escuchado esas voces sin sonidos? ¿Cuántos en realidad lo han escuchado? Es una voz sin sonido, pero se puede escuchar. Y déjeme decirle algo, hay personas que son gobernadas por esas voces. Y lo peligroso de esto es cuando la persona lo empieza a hablar. No cuando lo espanta, sino cuando lo empieza a creer y hablar. Ay, verdad, mi abuela se murió de eso. Ahí es cuando es peligroso. Porque lo creyó la mentira de las tinieblas. Mire, el enemigo, y cuando digo enemigo no estoy hablando del diablo, uno tiene que, como buen orador, siempre enseñar a la gente, el diablo no es omnipresente. Hay cristianos que todo el tiempo dicen, el diablo me dijo esto, y el cristiano de allá de China dice, el diablo me dijo esto. Ajá, pero ¿dónde está el diablo? ¿En China o aquí en Venezuela? Porque él no es omnipresente. Pero sí existen millones de demonios desplegados por todas partes para atacar a la humanidad. Entonces, cuando digo enemigo, no necesariamente estoy hablando del cacique, del jefe de los demonios, sino que puede ser cualquier espíritu. Ellos son tan atrevidos que tú puedes ir manejando y una voz de esa te puede hablar, vas a tener un accidente. ¿Y esa voz para qué viene? Para que tú tengas temor. Pero inmediatamente usted va a hablar la palabra de Dios. Y allá voy a ir. Dice la Escritura, 2 Corintios 10, 3 al 6, algo impresionante acerca de la guerra espiritual. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos están en la carne? Cuando Pablo dice estoy en la carne, no está hablando de la misma expresión de Gálatas 5, 16 que dice no andéis en la carne. En Gálatas 5:16 es la palabra psiques o suchet del griego, que es la palabra alma. Pero cuando Pablo utiliza la palabra carne, en este versículo 3 está hablando, aunque andamos en el cuerpo, nosotros no militamos según el cuerpo. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Pensamientos que se alojan en la mente y edifican murallas. Hay una fortaleza de temor que quizá en tu vida tiene que ser derribada en esta mañana. Permite que las armas poderosas en Dios hoy derriben la fortaleza que has edificado en tu mente debido a pensamientos equivocados que te has dejado sembrar de las tinieblas. Que te vas a morir, que te vas a enfermar, que vas a estar así, que esto, que le va a pasar algo a tu hijo. Hoy permite a través de las poderosas armas en Dios que esa pared se caiga. Derribando argumentos, pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, me gusta mucho esta expresión, llevando cautivo todo pensamiento, ¿dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Le está diciendo, cuando ustedes disciernan un pensamiento que no es de Dios, no se queden pasivos. Ustedes tienen que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ve? Si me viene a atacar el pensamiento malo, yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Pero hay muchas personas que cuando viene el pensamiento, se arrodillan ante el pensamiento. Y Pablo está diciendo, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que usar las armas poderosas en Dios. Y si el enemigo te dice, tú estás fracasado, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a decir, no, yo no estoy fracasado. No sirves para nada. ¿Qué vas a hacer tú? Tú vas a citar la palabra de Dios. Por eso es importante conocerla. Pastor, ¿cómo puedo yo llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo? Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8 es una escritura que usted debe citar cada vez que tenga un pensamiento malo. Puede ser de temor, pero también puede ser morboso, o puede ser de rebelión, o puede ser de cualquiera. Por lo demás, hermanos, cuando un pensamiento malo viene a mi mente, esta escritura yo fijo que la cito y digo: mi mente piensa todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, la mente de Jarvis va a pensar en esto. Este pensamiento que viene a mi mente que no es de Dios, de rabia, de ira, de falta de perdón o cualquier pensamiento, Señor, lo echo fuera de mi mente y yo voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, mi mente pensará en esto. Mi mente no es el aeropuerto de las tinieblas. Mi mente no es un lugar para que los pájaros de las tinieblas vengan a hacer nido. Mi mente es la mente de Cristo. Mi mente fue creada para albergar los pensamientos de Dios. Pensamientos de paz, pensamiento de vida, pensamiento de victoria, pensamiento de avance. La mente de Jarvis no es la mente del diablo. No. Es la mente de Dios. Y a través de esta mente Dios hace grandes cosas. Pero si usted se queda ahí ante el ataque, no va a hacer nada. El enemigo va a hacer lo que sea con su vida hasta lograr dislocar su mente y su mirada queda perdida. Yo los he visto, hermano. Yo los he visto. Vienen así, que no pueden caminar a veces, ¿sí? Y ya la persona necesita ayuda. Pero usted tiene las herramientas para no dejar que eso le pase. ¿Me está entendiendo? Ahora, con mucha presión que hay en todos los aspectos, hay muchas personas que no saben qué hacer. Pero hoy le estoy dando o repitiendo escrituras que son esenciales para combatir estas cosas. La segunda manera que las tinieblas utilizan para infundir temor es a través de sueños. En muchas ocasiones el ataque satánico, al ver que de forma consciente no puede influenciarte, tratará de aprovechar tu tiempo de sueño para sembrar la semilla que quiere que recibas y creas. Debido a que en los sueños se puede sentir y pensar, muchos al despertar sienten la sensación satánica y terminan creyendo la mentira que el enemigo no pudo sembrarles mientras estaban despiertos. Es decir, él aprovecha el tiempo de inconsciencia para sembrarte algo que no pudo sembrarte cuando estabas despierto. Vienen sueños de muerte, vienen sueños de enfermedad, y el enemigo a través de esos sueños entonces logra sembrarte la semilla de miedo. Pero cuando tú te despiertas, yo he tenido sueños así, cuando me despierto siento la sensación de las tinieblas, ¿y qué hago? Inmediatamente tengo que levantarme a usar las armas poderosas en Dios. No diga, ay, esto solo fue un sueño. No, señor. No vomite el sueño de una vez. Hay personas que Satanás le lanza sueños con alguien que está en adulterio, está tomando licor o cualquier cosa, y la persona se lo dice inmediatamente. No haga eso. Una vez una mujer me llegó y me dijo, pastor, soñé con alguien que se estaba quitando la vida. ¿Usted cree que tengo que decirle eso? Yo le dije, no vayas a hacer eso. Ora por esa persona primero. Intercede por esa persona. No vomites el sueño inmediatamente. Usted tiene que saber que hay sueños de Dios y hay sueños del diablo y también hay sueños de caraota. Comió caraota anoche y soñó, ya. Pero hay sueños de Dios que Dios los revela, claro que sí. Y hay sueños también de las tinieblas. Hay sueños que vienen de morbosidad, de adulterio. Y usted tiene que ser un estratega de Dios y usar inmediatamente las armas que Él les ha dado. Yo no creo en hijos de Dios pasivos ante el ataque satánico. Usted tiene que desarrollarse como un hijo de Dios maduro y saber cuáles son las artimañas. Pablo dice, las maquinaciones. Yo no ignoro las maquinaciones del diablo. En el libro de los Salmos
Hay algunas escrituras que son impresionantes a la hora de dormir, que siempre me gusta citarlas antes de dormir. Salmos 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Antes de dormir, no se duerma allí como cualquiera. Antes de dormir, levante sus manos. Hay una oración que siempre hago y dice así: Señor, ministrame mientras duermo. No permito que la ministración de las tinieblas penetre en mi sueño. Sé tú el que ministras mientras yo duermo. Guarda mi cuerpo mientras duermo, Señor. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cómo quiere Dios que duermas en paz? Pero a veces las tinieblas vienen a molestar tu sueño y traen pesadillas, incomodidades, pesadez en el cuarto. ¿Cuántos han sentido eso? A veces yo he sentido esa pesadez y tengo que levantarme, aunque tenga sueño, me levanto y digo: diablo, vete de mi habitación, esta habitación es de Dios, déjame dormir. No tenga miedo cuando eso le pase. Levántese, usted es un hijo de Dios, le fue conferido nada más y nada menos que el nombre de Jesús. Y ante ese nombre, cualquier perturbación tiene que dejarlo tranquilo. Pronuncia el nombre de Jesús. Usted se levanta y toma autoridad. Si los hijos se levantan, ¡ay, ahí! Usted reprende eso. Porque a veces les pasa a ellos, el enemigo aprovecha su inocencia para atacarlos a ellos. ¿Cuántos me entienden? Usted no dice: ¡ay, voy a buscar al pastor! No, usted se levanta y dice: vete de mi casa en el nombre de Jesús. Amén. Y hay un salmo que es grandioso para esto. Y dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Salmos 16:7. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches. Señor, ministrame. Muéstrame tu plan. Háblame mientras duermo. Y Él lo va a hacer. No hay nada mejor que levantarse en la mañana descansado porque tuve un sueño placentero. Pero déjame decirte algo. Hay muchos hijos de Dios que no duermen en paz, que tienen que tomarse una pastilla para dormir. Déjame decirte algo que he dicho muchas veces acá en el santuario. Dios no te creó para que estuvieses encerrado en el miedo. Él te creó para que fueras libre y durmieras tranquilo. Amén. La pastilla es la solución momentánea, pero no es la raíz del problema. Trata con la raíz del problema y toma autoridad en contra de esas cosas. Y número 3, el enemigo infunde temor a través de las puertas del alma. Llamo las puertas del alma a lo que es el sentido de la vista y el sentido del oído. Las conversaciones equivocadas pueden dar cabida al temor. La inclinación a ver películas de terror puede causar que un espíritu de temor invada a la persona con toda legalidad. Escuche eso último: con toda legalidad. Una vez una mujer embarazada quería ver una película de terror y yo le dije: tú estás loca, eso es ser una persona inconsciente. Tú tienes a un ser en tu vientre que escucha ya y te vas a poner a ver una película de terror, no solo por ti, sino por ese bebé que está allá adentro. No sabes lo que estás haciendo. ¿Me escucha? Hay una escritura en Colosenses 1:13 que es muy citada, pero la revelación de esto te va a ayudar a inclinarte y a que gustes las cosas de Dios. Él dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? No es normal que tú seas hijo de Dios y te guste ver películas de terror, porque eso pertenece al reino de las tinieblas. No te gusta ir a la iglesia, no te gusta orar, no te gusta leer la palabra, pero sí te gusta ver películas de terror. Hay algo equivocado contigo.
¿Me está escuchando? Y a veces el pastor es un poquito duro, uno saca el cayado y da un poquito de pela, pero es para que usted despierte. ¿Me escucha? Si nosotros fuimos trasladados al reino de la luz, nos tienen que gustar las cosas de la luz. Pero si usted está aquí, un pie en la luz y un pie en las tinieblas, hermano querido, puedo orar por ti 1000 veces, pero no vas a ser libre. Porque le estás dando legalidad a las tinieblas para que te siga atacando con el miedo. Yo he ido a orar en casa y yo le digo, hey, agarra todas esas películas y bótalas. Esas películas de terror, le estás dando legalidad a las tinieblas. ¿Me escucha? Usted tiene que comenzar a depurarse de cosas que le dan legalidad al enemigo. Y va a ver cómo la atadura del temor se va rompiendo, se rompe. Él nos trasladó. Hazte esta pregunta, ¿en qué reino estoy yo? ¿En las tinieblas o en la luz? Porque muchos dicen, estoy en la luz, pero les gusta hacer las cosas de las tinieblas. Usted sabe por qué yo no voy a una discoteca. ¿Usted sabe por qué? Porque no es mi naturaleza. Pero usted me mete aquí en la iglesia, yo danzo y grito y me río. Pero usted me lleva allá y ese no es mi ambiente, ya no es mi naturaleza. ¿Sabe por qué no me gusta jugar carrito? Porque soy hombre ya. Ya tengo naturaleza de hombre y ya los carritos no me llaman la atención. Ya yo quiero un carro ya para poderlo manejar. ¿Sí o no? Porque usted no juega muñeca, porque ya no es una niña, ya pasó de ser niña a adulta. ¿Qué le quiero decir con esto? El cambio de naturaleza es la clave para disfrutar el reino de Dios, el reino de la luz. Yo no estudio la palabra porque el pastor me dice, si no estudias la palabra, entonces te va a llevar el diablo. No, yo la estudio para conocer más a mi Dios y me deleito estudiándola. Yo no creo en eso, hermano, de decirle a alguien todo el tiempo, lee la palabra, ora. Se supone que si estás en el reino de Dios, te tiene que comenzar a traer las cosas que se asemejan a su naturaleza. Si usted todo el tiempo alguien tiene que obligarlo a venir a la iglesia, hermano, hay algo equivocado contigo. Ah, pero si te gustan los bonches, pero la iglesia pereza. Ah, entonces hay algo equivocado, cerniente a la naturaleza de tu vida. Tienes que ser tocado por Dios verdaderamente. Tienes que ser tocado. Mire, cuando alguien es tocado por Dios verdaderamente, la Biblia me enseña que esa gente cambió. Saulo de Tarso, cuando Dios lo confrontó, cambió. Cuando la gente era cambiada, cambiaba de naturaleza. Ahora, esto no se puede hacer por esfuerzo. Lo único que puede hacer esto es Dios y que tú te cedas a Él. Entonces, las puertas del alma, los oídos, el sentido, ese juego allí maligno de la ballena azul que cobró vidas de estudiantes, de personas, de niños, de jóvenes, abriéndose a conversaciones de las tinieblas. Mi hijo muchas veces llegaba a la casa y tenía miedo, no dormía solo. Yo duré más de un año para adaptarlo a que durmiera solo. Y allí está mi esposa de testigo. Tenía que levantarme de madrugada más de 3 veces porque él se levantaba, yo me levantaba y decía, no, te vas a dormir allá. Y después a la hora se quedaba ya dormido, yo me pasaba para mi cuarto y a lo que venía a ver estaba así, mirándome de noche. Yo, muchacho. Y a veces en la madrugada provocaba darle un correazo porque no me dejaba dormir. Usted sabe que esté durmiendo y te estés mirando fijo así. ¿Qué haces ahí? Vamos para tu cuarto. Y eran 3, 4 veces y en la mañana yo me levantaba todo mal. Una batalla de más de un año. Porque él hablaba con los amiguitos en el colegio de la sayona del otro y uno era el que pagaba eso. Hasta que logré que durmiera toda la noche en su cuarto. Y eso fue una lucha. Y le ministraba la palabra y le compré un libro que hablaba del temor. Y le hice leer el libro y le hablaba la palabra y Dios le mostró un par de sueños. Y ya gracias a Dios duerme tranquilo en su cuarto. Pero si yo no hubiese lidiado con eso, crece con ese miedo, estuviera durmiendo con nosotros en el cuarto.
No es cuestión de conformarse con la situación, es cuestión de enfrentarse y usar todas las armas posibles para cambiar lo que está ocurriendo. Cuidado con las puertas del alma, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves en la televisión. Ah, hermano, no, es que yo la película esa la veo y ya. No, y ya no. Eso quedó ahí en tu cerebro. No, es que yo veo un poquito de pornografía, pero ya. No, listo. Eso es un gusanito que te quedó ahí. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces la gente dice un poquito. Mire, siempre le digo a la gente esto, el enemigo necesita solo una endijita para entrar. Lo que llama la Biblia la zorra pequeña que destruye en las viñas. Un poquitico de terror. Ese poquitico de terror te puede hacer miserable y puede traer temor y pánico en tu vida. ¿Cuál es la importancia de la armadura de Dios en contra del temor? Cada parte de la armadura de Dios representa un ataque satánico en esa área específica. Por ejemplo, la cita es Efesios capítulo 6, pero no la vamos a leer. Por ejemplo, allí habla de la verdad. El apóstol Pablo, para enseñar esta verdad acerca de el mundo espiritual, trae como comparación la armadura del soldado romano. Y cada parte de la armadura protege de las acechanzas de las tinieblas y habla del cinto de la verdad, que es la verdad de Dios. Cuando esta área está débil, las tinieblas tratarán de sembrarte mentiras. ¿Qué tienes que hacer? Saber. Esta armadura no se coloca, por ejemplo, usted se levanta en la mañana y dice en oración, Señor, hoy me pongo el cinto de la verdad. Señor, hoy me pongo el calzado del apresto del evangelio, me coloco el yelmo. No, en oración no se hace esto. Cada parte de la armadura representa la revelación específica de la palabra de Dios en esa área para ti. Por ejemplo, tú tienes que tener revelada la verdad de Dios en tu mente para que cuando venga la mentira, usted la sepa diferenciar. Jesús dijo, el enemigo es padre de mentira. Cuando habla mentira, de él mismo habla. Entonces, esas voces sin sonido van a llegar a su mente y usted ¿qué va a decir? Tú eres mentiroso. Yo voy a morir, yo me voy de esta tierra, no cuando tú digas, no cuando el médico diga, no cuando el hombre diga. Yo me voy de esta tierra cuando Dios diga, porque Él, si un pajarito no cae a tierra sin que Él lo permita, yo valgo más que el pajarito y Él me va a detener el corazón cuando Él diga. Y eso es una fortaleza que tú levantas en tu mente de verdad contra el temor que viene del enemigo. No temáis a los que matan el cuerpo. Tu alma no la pueden matar porque tu alma está controlada por Dios. No temas. La justicia, esta área desprotegida, permitirá que el enemigo siempre te mantenga viviendo en condenación, especialmente cuando fallas. Un creyente que no tiene revelada la coraza de justicia. La coraza de justicia protegía al soldado romano en los órganos vitales. A ver, voy a hacer una pregunta y tenga cuidado cómo responde. ¿Cuántos de aquí son justos? Levanten su mano, los justos que están aquí. Levante su mano. ¿Cuántos justos? ¿Usted es justo? Ajá, usted vaciló, usted levantó la mano y la bajó. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe de justicia todavía. ¿Qué significa justicia, pastor? Usted está haciendo un gabinete bien bonito de cocina. Y usted le dice al carpintero, esta es la medida de la cocina que va empotrada en este gabinete. Estas son las medidas de alto y de ancho. Cuando llega el gabinete, llega la cocina nueva y usted coloca la cocina en el gabinete y dice, quedó justa. Ese es el concepto de justicia. ¿Sabe qué? Nosotros éramos pecadores, perdidos, sin Dios, sin esperanza en este mundo, pero la Biblia dice que Cristo nos justificó. Y cuando yo vuelvo a preguntar, mejor que levante la mano, ¿cuántos justos hay aquí? ¡Amén! Porque usted no es justo porque es muy bonito, porque se lo ganó, sino porque Cristo me justificó. Es más, Romanos dice que Él se hizo mi justificación. Y cuando usted se presenta ante el Padre,
Dios no te ve pecador, no te ve que fallas todos los días, no te ve haciendo aquello. Él te ve justico como cabe la cocina en ese nuevo gabinete. La coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz. Cuando no hay paz, hay zozobra y preocupación. Esta parte de la armadura te permite vivir en la calma de Dios, creyendo que Él tiene el control de tu vida. La paz, parte de la armadura. La fe, Pablo describe la fe como un escudo. La parte de la armadura que detiene los dardos, los ataques del enemigo. Cuando te sales de la arena de fe, eres presa fácil del reino satánico. La fe, la paz, la fe y la paz. Déjeme decirle algo de la fe. Hay muchas cosas que nosotros creemos que estamos haciendo por fe y las estamos haciendo por miedo. ¿Sabe qué hacía Job? Los hijos iban para los bonches, los hijos de Job. Iban para las fiestas y los bonches. ¿Y sabe qué hacía Job? Job preparaba los sacrificios y decía, Señor, aquí está este sacrificio para que mis hijos, si hicieron algo malo allá en la fiesta, tú los perdones. ¿Verdad que eso suena piadoso? Sacrificios al Señor por los hijos, pero estaba equivocado. Y él tenía miedo por sus hijos y el miedo lo hacía sacrificar al Señor. Tenía miedo. Hay mucha gente que ora en miedo. Kenneth Hagin decía, cuando yo comencé a predicar que tenía que viajar en automóvil, mi madre se quedaba orando toda la noche para que no me pasara algo malo. El que lea eso dice, wow, esa mujer oraba toda la noche, pero la oración estaba basada en temor y no en fe. Hasta que Kenneth Hagin le dijo, mami, estás haciendo mal las cosas. Tú tienes que orar y acostarte a dormir, porque el acostarte a dormir es señal de que crees a la oración que hiciste. ¿Me entiende? Entonces hay gente que ora todo el tiempo y ora, pero su oración está basada en el temor y no en fe, como hacía Job. Y Job dijo, lo que temí, eso me sobrevino. Sus hijos murieron. El temor trae en sí castigo, porque el temor obra con los mismos principios de la fe, pero para el reino de las tinieblas. Cuando tú tienes temor, tú atraes a tu vida aquello que estás temiendo. Entonces, cuando usted vaya a orar por sus hijos, ore en fe y no en temor. Ore en fe y no en miedo. Ore en la noche y se acuesta a dormir. Y crea de que Dios tiene el control de sus vidas. Pero hay mucha gente orando, pero orando en miedo y no en fe. Tenemos que orar en fe. El escudo de la fe, ¿qué hace? Apaga los dardos de las tinieblas. Los apaga. El domingo que viene voy a terminar esta enseñanza y voy a orar por aquellos que necesitan oración para que esta ligadura del temor se rompa. Así que no deje de venir el domingo que viene y traiga personas que estén atadas por las tinieblas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador entre nosotros? No se le olvide traer personas que no conozcan al Señor. Si estás aquí en este día y no has aceptado a Jesús, yo te invito a que vengas a aceptarle de todo corazón. Gloria a Dios. Ven a aceptar a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Jesús es bueno. El temor no fue diseñado para nosotros. Estamos diseñados para vivir en fe. Amén. Gracias, Dios. Levantamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Somos libres del temor porque Él nos ha libertado. Prepárate para dormir tranquilo hoy, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros.